Bienvenidos a mi canal. Yo soy Sadia Herrera y hoy vamos a iniciar el curso básico para principiante, fácil y rápido, para aprender a tejer a crochet, para ver cómo tejer estos lindos amigurumis, bufandas, gorritos, y les va a servir para muchos trabajos y para muchos patrones. Así que hoy estamos dando inicio a este curso, es el capítulo número 1 y si usted no ha visto ninguno de mis videos, está en el lugar correcto. Este es el número 1 y en este primer capítulo vamos a tejer un nudo deslizado. Vamos a aprender a tejer en cadenas y vamos a aprender a hacer el número mágico, que básicamente son los puntos con que iniciamos todos nuestros patrones de amigurumis. Entonces, lo primero para empezar que tenemos que tener en cuenta son los hilos, las lanas con las que vamos a tejer. Y de esto hay muchísimas calidades y muchísimas variedades. Hay de algodón, de lana, sintéticas y usted puede elegir lo que sea su gusto y su preferencia, aunque en muchos patrones especifica qué lana o qué hilo va a usar para que usted compre específicamente y su amigurumi le quede exactamente igual. Lo segundo que vamos a tener en cuenta son los ganchillos o agujas con los que vamos a tejer. Siempre debemos fijarnos bien que el número que diga acá coincida con el número de nuestra hebra de lana. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo que nos esté saliendo o que no lo agarre bien, que sea demasiado grande y nos deje huecos muy grandes en nuestro tejido. De estos ganchillos hay muchas variedades. Hay metálicos, de madera, plásticos y este estilo que son verdaderamente muy cómodos. Ahora bien, vamos a ver varias maneras de agarrar este ganchillo. El primero es como cuchara. Es justo esta posición, como si estuviéramos cuchareando. ¿Ok? El segundo y mi preferido es como tenedor. Usted lo va a manejar así. No, así no como cuchara, sino así. Este es mi preferido, pero usted puede elegir el que más le vaya acomodando en su tejido. También está como lápiz, que también a muchas personas le acomoda, pero todo sería cuestión que usted pruebe que le funciona más. Entonces, ya no tardo más, vamos directo al acercamiento con el ganchillo y las lanas para que usted aprenda el día de hoy y podamos tejer muchos patrones juntos. Vamos a dar inicio con el nudo deslizado y tenemos que agarrar la hebra con estos dos dedos para sujetarla y pasarla por encima de estos dos dedos y la que viene de la madeja la sujetamos acá. Esta hebra queda por arriba. Vamos a meter el ganchillo por acá, jalamos nuestra hebra, sujetamos y vamos jalando suavemente para que se entienda. Y vemos que aquí ha quedado nuestro nudo deslizado. Vemos que si le jalamos de acá, se ajusta y la hebra corta está fija. A partir de este nudo deslizado, vamos a iniciar con las cadenas. Primeramente vamos a ajustarlo y una vez que lo hemos ajustado a la medida que lo queremos, vamos a iniciar de esta manera. La hebra que viene de la lana la vamos a aguantar con estos dos dedos y acá vamos a sujetar lo que es el tejido, vean, así. Y este dedo es el que va a guiar
el tejido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar así y vamos a tener la primera cadena, ¿ok? Vamos a lazar la segunda cadena, así, y aquí vamos a tener la segunda cadena. Y así nos seguimos. Lo voy a hacer despacio para que se vea bien. Es importante no apretar mucho la cadena porque si no el ganchillo no se desliza con facilidad. Vean, tomo la hebra acá, paso por la cadena anterior. Se me zafó. Si no, la podemos zafar, es muy sencillo. Vamos a la anterior. ¿Ok? Ya vemos que aquí tenemos 3 cadenas. Vamos a hacer 2 más. 4 y 5. En este punto ya tenemos 5 cadenas. Para iniciar muchos de los tejidos se teje sobre estas mismas cadenas en línea recta o se cierra acá para hacer un pequeño anillo que siempre es el inicio de varios de nuestros amigurumis que vamos a estar viendo a continuación. Este punto lo dejo acá para que en posteriores videos tejamos sobre él los siguientes puntos básicos del crochet. Ahora lo zafo para que vean qué sencillo es. Si algo sale mal o se pasan, se desatan muy fácilmente. Y finalmente tenemos la hebra lista para volver a tejer. Ahora veremos cómo sería hacer el anillo mágico. El anillo mágico también es la base de muchos de nuestros amigurumis, el inicio. Así que vamos a aprender cómo sujetar la hebra. Cuando la sujetamos acá con estos 2 dedos, le da a la hebra una mayor tensión. Le vamos a dar la vuelta así y la hebra que viene de la lana, que está acá, la vamos a sujetar acá para que podamos iniciar con nuestro anillo mágico. Voy a tomar la hebra por abajo, la saco y una vez que está colocada hacia arriba, voy a tomar nuevamente la hebra, pero esta vez por arriba. Y ya tenemos nuestro primer arillo para iniciar el tejido. Aquí ya me estoy adelantando y voy a hacer un punto bajo para que podamos ver el anillo mágico. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo y vemos que nuestro arillo quedó así. Para comprobar que nuestro arillo mágico, que nuestro anillo mágico es correcto, vamos a jalarle un poquito acá para comprobar que se hace chico, porque esta es la función que al final podamos cerrar este anillo y el huequito quede pequeño. Voy a tejer un poco más para que se den cuenta cómo debe de quedar este anillo mágico. Aquí continuamos haciendo puntos para que podamos cerrar el anillo y se note. Aquí llevamos 3 puntos. Estoy haciendo puntos bajos y no me voy a detener ahorita en explicarlo porque lo vamos a ver en el capítulo 2 de esta serie de videos básicos para principiantes, donde les voy a enseñar todos los puntos. Vean, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar este anillo mágico y vean cómo se va cerrando
y va quedando esta hebra que la vamos a dejar por atrás para continuar acá con nuestro bonito tejido. Entonces vamos a ver que buscamos la primera cadena, el primer punto, para cerrar esta primera vuelta. Vean qué bonito queda. Y estamos listos para darle la segunda vuelta a nuestro tejido. Y bien amigos, espero que les haya gustado mi video. Si fue así, déjenme sus comentarios y de este lado suscríbase a mi canal y de este otro lado vaya a ver otros de mis videos recomendados. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.